Dungeo Nidea Iwou Motomeru no wa Machigateiru Darou Ka. Capítulo 04. El significado de una aventura. Al mismo tiempo que abrazaba sus rodillas y estaba sentada en el sillón, Aizu estaba inmersa en una angustia, silenciosa, rodeada por la amplia habitación de colores cálidos, numerosas mesas redondas y sofás estaban dispuestos dentro de ella. Aparte de Aizu, había muchas otras personas que extendían sus piernas, relajándose. La ubicación era la sede de la familia Loki. La sala de recepción. Digo, Aizu, ¿sobre qué estás pensando tan profundamente? Una chica con piel de color trigo y cabello negro le preguntó mientras trataba de mirar a través del rostro de Aizu, que estaba profundamente enterrado en sus rodillas. La parte superior de su cuerpo solo llevaba una camisa que solo cubría sus pechos. Su sana piel estaba muy expuesta. Parecía un equipo usado por las bailarinas. Ante la chica amazona que estaba envuelta con una toalla de playa alrededor de su cintura, Aizu levantó la cabeza. Tiona, recientemente, siempre has tenido una expresión deprimida, Aizu. Si hay algún problema, puedes discutirlo conmigo. Frente a la chica que reveló una sonrisa amable, Tiona, el rostro de Aizu se relajó un poco. Gracias. Después de que dijo eso, lentamente abrió la boca. Lo mejor es que lo olvides, Aizu. Discutirlo con Tiona no resolverá nada. Lo mejor es que te ahorres el esfuerzo. ¿Quién te dijo que hablaras? Bate. Actualmente estoy hablando con Aizu, no hay lugar para que interrumpas. Aunque siento tener que decir esto, las palabras de Bate son razonables. Espera un minuto, Tione. Está bien decir algo malo, pero, ¿por qué estás del lado de Bate? Ella fue interrumpida por el joven Bestman con cabello largo y gris y otra chica amazona. Las personas conocidas como Bate y Tione dieron sus propios puntos de vista y expresaron en voz alta sus propias opiniones. Hablando de eso, Aizu, ¿no has estado corriendo alrededor recientemente? Desapareces por la mañana, temprano. Incluso ayer, no estuviste en la sede durante todo el día. ¿Escuchaste eso, Tione? Bate parece estar investigando en secreto los movimientos de Aizu. Incluso, cuando no está en la sede lo investiga con claridad. Qué desagradable. Bate solamente sufre de una enfermedad de sobreprotección, y solo funciona hacia Aizu. ¿No es lindo? Qué molestas son amazonas desequilibradas. No dije ya que solamente estaba preocupado por la expedición que viene y esperaba que no haya causado problemas. ¿No está bien? Solo es en esa medida. No es como antes cuando Aizu se escapaba al calabozo por sí misma. Creo que aparte de eso, no hay absolutamente ningún problema. Además, no digas desequilibradas. Aunque Aizu se turbó un poco debido a ser el origen de la discusión entre Tiona y los demás, pero sabiendo que, si decía algo, solo encendería aún más la conversación, decidió no hablar. Podía ver solo temporalmente por encima de ellos en silencio. Después de escuchar el sonido procedente de otra dirección, movió su mirada hacia ese lado. Kachi actualmente, habiendo tomado prestado el tablero de ajedrez sobre la mesa, sucedía una feroz batalla entre una alta y hermosa elfo y un hobbit masculino. Los dos demi-humanos tenían una diferencia de 1 o 2 cabezas en términos de altura. Uno tenía una expresión seria mientras que el otro jugaba tranquilamente el juego. Jaque mate. Cuando el hobbit movió la pieza, dijo eso al mismo tiempo. Las glamorosas cejas de la hermosa elfo temblaron ligeramente. Después de pensar en silencio durante unos segundos, suspiró y apoyó sus manos en el regazo. No hay nada que pueda hacer, ¿cierto? Es mi derrota. Eso es realmente sencillo, Riviera. ¿Por qué no resistes por un tiempo más? Como era de esperar, también odio los juegos que no puedo ganar, fin. Llamando sus respectivos nombres, ambos revelaron una expresión opuesta del otro y se miraron el uno al otro. Poco después, la elfo, Riviera, notó la mirada de Aizu. Balanceó su largo cabello color jade y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás mirándonos para algo? ¿Puede ser que también quiere jugar este juego? Jaja, una jugada de Aizu, ¿eh? Por favor déjame ver. Con solo una sonrisa, el joven rostro del hobbit, Finn, mostró una gran luz intelectual. Curvó suavemente sus ojos azules en un lago. Aunque Tiona y los demás también lo mencionaron antes, ¿hay algo que te preocupe, Aizu? Oh, si ese es el caso, entonces es muy poco frecuente.
Si tienes algo, por favor también permíteme escucharlo. Siendo instada por el capitán y la vicecapitana de la familia Loki, Aizu preguntó con una expresión inmutable después de pensarlo un momento. Riviera, ¿cuándo entrenan a los aventureros? ¿Qué hacen? Surgió otro problema extraño. Sí, cuando pedimos algo interesante, todavía es muy interesante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Aizu? Tiona y los otros también dejaron de discutir y se reunieron. Después de escuchar la pregunta de Aizu, todos dieron una respuesta diferente. Aizu, ¿qué es esto tan de repente? ¿Ocurrió algo? ¿Entrenar, ¿No está bien si le preguntas a un aventurero con menos experiencia que tú? Solo perderás tu tiempo si te preocupas de esos debiluchos. No sigas pensando en esas cosas que harán que cualquiera se ría a carcajadas. Ella, con las manos envolviendo sus rodillas, estaba en el centro de un anillo construido. Entonces Aizu preguntó de nuevo, ¿todos ustedes, qué harían? Si se trata de mí, siempre les pido que mediten. Después de todo, conocerse a sí mismo es prioridad. Si tengo que decirlo, entonces los llevo al calabozo. Solo una verdadera batalla es el camino de un rey, probablemente, una pelea. De todas formas, primero los despojaré de sus pieles y los entrenaré por completo. Tione, estás hablando del significado literal, ¿verdad? La formación femenina murmuró sus propias opiniones. A un lado, Bate solo torció su boca y resopló con su nariz. Es una tontería. Después de todo, la basura solo será basura. Siempre y cuando esas basuras sean débiles, no, tiene sentido hacer algo. Bate, tú, de vez en cuando dices algunas palabras filosóficas. Pero eso simplemente es ser arrogante. Mujeres apestosas, sus bocas no tienen ningún valor. Por otro lado, una persona fuerte que está satisfecho con su propia fuerza, no puede encontrar ningún sentido en hacer algo. No puedo creer que en realidad lo aprendí de ti, Bate. Anciana, sigues tratando de hacerte la tonta. Mirando su discusión saliéndose gradualmente de tema, Aizu miró a Finn, quien estaba solo. ¿Qué hay de ti, Finn? ¿Qué haría? Basándome en el objetivo, establecería diferentes estrategias. Es difícil sacar conclusiones. El delgado cuerpo pareció ser aspirado por el sofá y Finn puso sus dedos bajo su barbilla. Entonces, le hizo una pregunta a Aizu. Aizu, ¿por qué preguntas esas cosas? Basado en tu respuesta, mi respuesta puede cambiar. La razón por la que les pregunto era muy simple, para permitirse pensar un método para entrenar a ese chico. Ya habían pasado 6 días desde que tomó la iniciativa de entrenar a Bao. A pesar de que originalmente quería investigar el secreto de su crecimiento, inconscientemente comenzó a preocuparse por cómo entrenarlo. ¿Por qué estaba tan apasionada pensando sobre los temas de entrenamiento? Aizu seguía sin entender el origen de sus sentimientos. Sin embargo, no había ninguna duda de que fue afectada por la actitud desesperada de Bao. El chico era sencillo en el buen sentido. Ante la formación de Aizu que no podía ser descrito por otra palabra más que dura, había insistido una y otra vez, entrando continuamente en el torbellino de sufrimiento para aprender. Sin duda, en el peor, podría ser descrito como terco. Sin embargo, debido a que estaba tan concentrado, fue capaz de dominarlo tan rápido. No lo dominaba bien, sino rápido. El origen de su sencillez honesta era suficiente para compensar las ineficiencias. Por lo tanto, Aizu constantemente se devanaba la cabeza todos los días y pensaba mucho. Para permitirle a Bao, quien ansiosamente devoraba la formación, continuar devorándola. Para responder a la voluntad de ese chico. Solo en este momento, era su maestra. Si Finn supiera sobre esto. En cualquier caso, no debía dejar que su relación con Bao se revelara. Fue el error de salir de la familia por su cuenta ayer, o el ataque sorpresa del grupo misterioso. Hablando de eso, absolutamente había más de un candidato que tenía ese grado de fiereza. Incluso diciendo eso, para que se sospechara su relación con Bao, también debía ocultar el secreto de ser atacada. Probablemente, tenía curiosidad. Olvídalo. Si ese es el caso, deja que lo piense. Aunque es un argumento extremo. El cabello dorado de Finn valientemente brilló mientras se balanceaba. Él permaneció en silencio, y luego expresó sus propias ideas. Las cosas que son necesarias para un aventurero cuando tienen que tomar riesgos.
Entrenar ese tipo de cosas, ¿no es la respuesta que estás buscando? Aisu aceptó en silencio la respuesta que se le dio. Poco después, expresó su gratitud diciendo gracias. Finn se encogió sus hombros en respuesta. Luego, tranquilamente se levantó. Aunque lo mejor es evitar el peligro, pero quizá para ti, puede ser una buena oportunidad. Incluso si se trata de otra facción, no te detendré. Aunque no tengo ninguna confianza en hacerme el tonto, pero guardar el secreto de Loki. Solo, acciones que nos expongan, a la familia, al peligro están absolutamente prohibidas. Solo te advertiré, sobre ese punto, por favor. Ante la espalda de Finn, quien salió de la sala de recepción mientras se reía, Aisu solamente lo observó. Como era de esperar, no podía mentirle a Riviera y a ese líder menudo. Esa vaga idea provino del interior de su pecho. Sin embargo, recientemente te ves muy feliz, Aisu. ¿Muy feliz? Frente a Tiona, quien escapó del lado donde estaba Riviera y dijo sin ningún tipo de presagio, Aisu preguntó. Cuando no estás dentro del calabozo, estás ya sea en un trance o dándole mantenimiento a tu arma. Sin embargo, en este momento estás tarareando un y devanándote tu cerebro. Mirando el par de ojos dorados que estaban aturdidos, Tiona también sonrió, pensando en algo, emergiendo algunas ideas. Debido a que quieres hacer algo y lo intentas, ahora mismo, pareces feliz. ¿Es así? Sí. Te ves feliz, Aisu. Los sentimientos que no había sido capaz de entender fueron señalados por esa chica confiada. Aisu reveló una sonrisa agradable ligeramente. El bullicioso ruido cercano sonaba tan lejano, como si mi cuerpo estuviera enraizado bajo tierra, no podía moverme mientras miraba fijamente el papel en mis manos. Murmuré aturdido. LV6. Muchos nombres se enumeraban de acuerdo con la lista de los aventureros. Después de leer la sección actualizada sobre Aisu Wallenstein, quedé temporalmente en un estado en el que mi alma fue succionada. En serio, fue hace algún tiempo. El incidente sobre el aumento de nivel de Wallenstein-san fue revelado, públicamente. Las palabras de Eina-san entraron en mi oreja izquierda y salieron por mi oreja derecha. La persona que trataba de perseguir abrió un espacio de imprevisible una vez más. Ese hecho me había dado un gran shock. Después de terminar con la exploración del calabozo, fui a la sede del gremio en el camino de regreso. Enfrente del vestíbulo, en el tablón de anuncios que normalmente no se utiliza especialmente, personalmente, presencié el informe sobre el aumento de nivel de esa persona pegado en él. Por lo tanto, inmediatamente, me puse a buscar a Eina-san para confirmarlo. Escuché que derrotó a un jefe de piso por sí misma. En los pisos inferiores del calabozo, que era aún más, por debajo de los pisos superiores. Jefe de piso. Rey solitario del calabozo, requería de un equipo masivo de aventureros para derrotarlo. En otras palabras, un monstruo jefe. Esa existencia enorme y poderosa no tiene comparación con otros monstruos. Se dice que es la última dificultad, que impide el aumento de los pisos logrados en el calabozo. Si tienes mala suerte y te encuentras con un jefe de piso que habita en los pisos profundos, solo debe haber unas cuantas familias con la capacidad para derrotarlo. Pero por sí misma, ¿fue capaz de derrotar a ese tipo de existencia? Digo, Belkun. A pesar de que solo puede ser una tontería, es mejor no estar demasiado preocupado por este incidente. Tampoco he escuchado antes sobre una persona siendo capaz de derrotar a un jefe de piso por sí misma. Creo que Wallenstein es especial. Probablemente era lo que Eina-san acababa de decir. Incluso si era así, no pude detener la tristeza desde lo más profundo de mi pecho. La escena del callejón de hace unos días pasó por mi mente. La figura de la persona que no permitía que incluso los expertos dentro de la ciudad dieran un paso hacia adelante, y también su esgrima nítida y poderosa. No ser capaz de intervenir en esa batalla se grabó profundamente en mi corazón. Me hizo darme cuenta de lo pequeño que era, demasiado lejos. La distancia que hay entre mí y esa persona, hasta dónde se extiende, las alturas que debo perseguir, realmente es posible de lograr. La abrumadora realidad hizo que mi corazón colapsara en silencio. Belkun. Lo siento. Me distraje. Entonces, eso es todo por hoy. Mostrándole una sonrisa irónica a Eina-san, que se asomó por encima como si estuviera preocupada, di algún tipo de disculpa. Tengo que seguir trabajando duro mañana.
Seguí murmurando dentro de mi corazón como si fuera para ella, como si fuera para mí. Mientras me despedía de Eina-san, quien frunció el ceño y forzó una sonrisa, me fui de la sede del gremio. A pesar de que pudo haber sido demasiado fuerte y por la borda, el impacto fue enorme. Mi cuerpo había entrado en un estado de depresión. Sentía que si perdía la concentración, me caería. Los suspiros continuos no se detenían. Solo colgué mi cabeza y caminé débilmente a través de la calle principal. El anochecer, que estaba a punto de desaparecer, volvió el cielo occidental muy nebuloso. La ciudad se animaba, gradualmente. Los bares trataban de atraer a los clientes que pasaban por sus puertas. Por el lado de la calle, un bardo elfo que nunca había visto antes tocaba un arpa y homenajeaba a los aventureros de Horario con una hermosa voz. Me reveló una leve sonrisa a mí, quien dejó de moverse. Sin embargo, ¿qué tipo de expresión llevo en este momento? Con una mente confusa, solo pude sonreír desesperadamente y le entregué unas monedas doradas y, luego me escapé de allí. Fuerte, grande, aventureros de Horario. No me dirigí directamente de regreso a la sede, sino que específicamente tomé un desvío hacia la plaza central. Mientras era empujado por los aventureros que regresaban del calabozo, continué mirando Babel, contemplando el calabozo. Momentos más tarde, me dirigí hacia la calle principal del oeste. Sentía que tenía que escapar del bullicioso ruido circundante. Bao-san. De repente escuché una voz y levanté mi cabeza, que miraba el suelo de piedra. En una mirada más cercana, Seo-san, con su fino cabello gris balanceándose detrás, corría hacia mí. Ya había llegado a las inmediaciones de Señora de la Abundancia. Justo cuando confirmé la enorme barra dentro de mi campo de visión y pensé en ese tipo de cosas. Sin ninguna señal, mi mano fue agarrada por Seo-san. Sus flechosas manos blancas firmemente agarraron mi mano. Mientras abría mis ojos en estado de shock y me quedaba sin palabras, Seo-san solo observaba las manos que sostenía en silencio. Como si quisiera decir, te atrape, y parecía confirmar la temperatura que existía allí. De esa forma, mi rostro al instante se puso rojo. Seo-san levantó la cabeza, con sus mejillas teñidas de rojo, como si estuviera emocionada, y, al mismo tiempo, pronunció la siguiente frase. Bao-san, quería verte. Asterisco gacha asterisco gacha asterisco. Actualmente estaba lavando platos en el fregadero lleno de agua. Dentro de la cocina, las cocineras Catman corrían a toda prisa de ida y vuelta dentro de la barra. Actualmente, estabas entrando en lavar los platos en silencio. Lo siento, Bel-san. Hice que vinieras específicamente a trabajar para mí. Fui traído aquí específicamente por ti, ¿verdad? ¿O hay algo más que decir? Frente a Seo-san, quien trotó y juntó sus manos para disculparse, las palabras salieron volando agresivamente, cuando grité. No hace mucho tiempo, fui atrapado en la trampa de Seo-san y caí en un dilema donde tenía que ayudar a lavar los platos. Si no hubiera estado saludando a los demás y de perezosa, descansando durante el trabajo, no hubiera sido regañada por mi mamá, ni forzada a realizar un montón de tareas. ¿No es esto completamente ajeno a mí? Y también podría decirlo, ¿pero no dijiste perezosa antes? Pero, de nuevo, Seo-san, quien estaba patapata yendo y viniendo de la cocina, de hecho estaba ocupada. Se le asignó el trabajo de ayudar a las camareras, que estaban muy ocupadas, y caminaba repetidamente entrando y saliendo del espacio entre la tienda y la cocina. Digo, date prisa y trabaja, Nia, cabello blanco. Chico, ya fuiste vendido por Sil. Simplemente reconoce obedientemente tu destino, Nia. Mientras las camareras Anya-san y Choe-san me ordenaban, lavaba los platos desesperadamente. A pesar de que, naturalmente, no me sentí aliviado. Teniendo en cuenta cómo me cuidaron en varias situaciones, además de que todavía dejaba que Seo-san me hiciera el almuerzo, decidí soportarlo de buen grado. Realmente no quiero hacer esto para pagar mi deuda. Mientras pensaba en eso, sustituí desesperadamente a Seo-san haciendo sus tareas. Además, no sé por qué estaba secretamente contento de haber podido vaciar mi cerebro y sumergirme por completo en este trabajo que no sé cuándo terminara. Si no me sumerjo en algún tipo de trabajo, siento como si fuera a recordar el asunto que rodea a esa persona de nuevo. Solo pude cerrar la boca y limpiar los platos en silencio. ¿Estás bien, Cranel-san? Esta es una gran cantidad. Permíteme ayudarte.
Sin darme cuenta, una camarera llegó a mi lado, con un cuerpo esbelto que parecía que se rompería al tacto y delgadas orejas puntiagudas. Una elfo con ojos azules que parecían que se tragarían tu conciencia si los mirabas. Era Rayu-san. Lo siento. Hice que me ayudaras específicamente, no hay problema. También es cierto que es culpa de Sil. Ante la responsabilidad de Sil, mis colegas que estaban sentadas de brazos cruzados también se equivocan. Deberíamos ser nosotras quienes se disculpen. Nuestra etiqueta está mal y me siento culpable. No hay tal cosa. Mientras observaba y escuchaba a la excesivamente seria Rayu-san, entré en pánico mientras todavía estaba lavando los platos. Aunque ya sabía que esta persona tenía modales rectos, puede ser mucho más allá de mi imaginación. Probablemente, desde otra perspectiva, que era una elfo que seguía las reglas de forma directa. ¿Qué pasó? Podría ser un poco entrometida, pero pareces estar deprimido. Quedé aturdido y miré hacia el lado. Al mismo tiempo, miré a Rayu-san quien lavaba cuidadosamente los platos. Los elfos son una raza que tiene un aspecto que se destaca de los demás. Incluso su rostro de perfil era, sin excepción, perfecto. Aunque no sé de dónde emanaba esa sensación fría, en efecto tenía una belleza que podía encantar a cualquiera. Si estás bien conmigo, entonces puedo escuchar los detalles. Todavía siento algo de culpa por dejarte todo este trabajo. Si no te importa, solo tienes que hablar libremente. A decir verdad, ante la buena voluntad y bondad de Rayu-san, tenía muchas ganas de confesar las emociones dentro de mi corazón. Sin embargo, no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. El acto de mi sufriendo del shock de lo débil que era y retroceder unas cuantas calles detrás de la persona que anhelaba. El yo actual no puede hacerlo. Dentro de mi corazón, todavía había una parte de mí que existía dentro de una red de orgullo. Una vez más comprendí lo patético que era. Sin embargo, como alternativa, traté de plantear una pregunta. Después de escuchar sobre el aumento de nivel de Aizu-san, quería aclarar las dudas que tenía. Sobre eso, Rayu-san. ¿Una vez fuiste una aventurera? Sí. Antes, también fui etiquetada con el título de aventurera. ¿Y qué? No tenía intención de indagar sobre el pasado de Rayu-san y le pregunté de nuevo, ¿qué tienes que hacer? ¿Para conseguir un aumento de nivel? Aunque siempre había tenido una vaga idea sobre cómo solo tenía que seguir ganando puntos de experiencia, siempre parecía estar un poco mal. Al igual que la diferencia de poder entre un LV1 y un LV2. Era como una pared. Entonces para un aumento de nivel, también existe algo para superar esa imponente y siniestra pared. Ese tipo de pensamiento nebuloso surgió. Después de que Rayu-san escuchó la pregunta, me miró y habló lentamente. Solo logrando una hazaña. Debes lograr una hazaña. Una hazaña que incluso las personas y los dioses alaben. Una hazaña. Derrotando a un enemigo más fuerte que tú. Ganando puntos de experiencia de un rango superior. Una vez que pasas una cierta cantidad, es decir, las condiciones para un aumento de nivel. Adquiriendo puntos de experiencia de un rango superior. En otras palabras, sin importar cuántas existencias más débiles derrote, aún no conseguiré un aumento de nivel. Lo único que todavía tiene algunos méritos son las habilidades básicas. Si no derroto a una existencia que sea mucho más poderosa que yo, o incluso peor, si no consigo una hazaña que los héroes del pasado hayan hecho. ¿No hay manera de que llegue a alturas superiores? Aumentar de nivel y fortalecer el cuerpo y el corazón. Es equivalente a la evolución de la materia. También, la gracia de Dios solo le dará una mayor calificación a las personas que pasen por ese camino. Así que si ese es el caso, las habilidades básicas. En términos extremos, las habilidades básicas que se acumulan poco a poco no serán una piedra angular para lograr una hazaña. Sin embargo, las habilidades básicas también son indicaciones para la calificación. Cuando las habilidades básicas han alcanzado 6 niveles o por encima, alcanzando el rango de, entonces es la primera vez que se logran las calificaciones para el aumento de nivel. Ella me enseñó eso. Sin embargo, incluso si luchas contra monstruos más fuertes que tú. En una lucha contra un enemigo más poderoso, normalmente perderías. La razón principal es debido a que es más fuerte que tú. A pesar de que la técnica y la habilidad de adaptación también pueden llenar los vacíos.
Presentaré una opinión general, formando un equipo. ¿Un equipo? Sí. Basándose en la cooperación mutua para complementarse entre sí para compensar los defectos de un nivel más bajo y derrotar al enemigo. Todos los aventureros de horario han repetido este proceso varias veces y se han vuelto más fuertes gradualmente. Aunque en ese momento, los puntos de experiencia obtenidos se repartirán entre los compañeros, ese método es el mejor medio para que los débiles derroten al fuerte. Cranel-san. Si realmente deseas ser más fuerte, la presencia de un equipo es esencial. Es mejor si lo mantienes en tu mente. Ok. Pero, en ese caso, también esa persona, usando su propio poder, derrotó a un jefe de piso, un enemigo muy poderoso. ¿Hasta dónde se extienden las alturas que esa persona ha alcanzado? De principio a fin, simplemente salte conscientemente hacia la existencia de un objetivo. Al mismo tiempo, parece que entiendo nuestra posición respectiva. El resto puede considerarse estar fuera de lugar. ¿Eso está bien? Ah, no hay problema. Por favor, como si se tratara de un discurso formal para aconsejarme a mí, quien no entendía aunque me devanaba mi cabeza, Ryu-san dijo. Cranel-san. Mientras el número de personas sea diferente, contiene un significado diferente de una aventura. No sé qué tipo de aventura tomarás en el futuro. Sin embargo, por favor no apartes la vista de esa aventura, del significado de esa aventura. Al mismo tiempo que trataba de averiguar el verdadero significado de sus palabras, Ryu-san continuó y dijo la siguiente frase. Eres un aventurero. Esa única frase se extendió desde mi pecho, entró en las profundidades y se quedó allí. Aquello que deseas. Aunque es solo una especulación, es probable que no esté en ningún lado excepto directamente delante. No, por favor, no te preocupes demasiado. Esto solo es mi sexto sentido, a menudo siempre falla. Aunque en ese instante, me parece que amplié ligeramente mis ojos hacia Ryu-san, que estaba sonriendo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, fui recibido por su frío rostro habitual. No lo pude creer y seguí mirando. Después de que me pregunto con la mirada qué pasa, me apresuré a responder no es nada. Después de un tiempo, por fin terminamos de lavar los platos. Muchas gracias, Cranel-san. Si puedes, entonces visita la barra de nuevo la próxima vez. Está bien, vendré la próxima vez. Fui mirado por Ryu-san, quien todavía tenía trabajo por hacer, mientras salía por la entrada de la cocina. Pasé por las puertas de la señora de la abundancia. Después de mirar los bulliciosos asientos vacíos de la barra, me dispuse a regresar a la sede. Bao-san. Seal-san. Después de ser llamado, me di la vuelta. Seal-san estaba parada no muy lejos. Quizás porque trató desesperadamente de terminar su trabajo como camarera, sus mejillas blancas brillaban de color rojo. Siento mucho lo de hoy. Estoy muy agradecida por ello. Ah, no. Aunque dije esas palabras al principio, todos los días he sido cuidado mucho por ti, Seo-san. Mi mirada cayó hacia el suelo. Solo entonces me di cuenta que una cola y un moño que estaba conectado a la parte posterior de la cabeza estaba cerca. Al mismo tiempo, hablé con dificultad. Teniendo una actitud tan seria, ¿no tendría cosas que deberían ser culpados, volverse algo imposible de culpar? De todas formas, originalmente no tenía ninguna intención de investigarlo más. Bel-san. Seal-san miró hacia arriba y usó sus pálidos ojos grises para mirarme. Sus labios se abrieron un poco y se cerraron suavemente, como si luchara por decir algo. Incliné mi cabeza. Porque yo, no soy un aventurero-sama, no sé qué decir. Seal-san, ¿no está bien no ir a la aventura? Ante esas palabras que dijo en voz baja, abrí mis ojos. Después, Seal-san miró hacia otro lado ligeramente, sus cejas rectas cayeron, como si estuviera revelando una sonrisa irónica. Por favor, no te fuerces. Sin importar qué pase. Solo quería transmitirte ese punto. ¿Por qué tengo miedo en este momento? Con un latido brumoso, Seo-san susurró las últimas palabras. Probablemente, había escuchado la conversación entre Ryu-san y yo. Como civil, debe haber reaccionado sensiblemente con el contenido que a nosotros los aventureros, ya debe habernos adormecido. Lo siento, diciendo esas palabras poco claras. No. Seguiré, haciéndote el almuerzo. Por favor, sigue aceptándolo de ahora en adelante.
En realidad, no hay necesidad de que te fuerces, le dije al mismo tiempo que revelaba una sonrisa irónica. Al mismo tiempo, comprendí el significado de esa frase. Ella espera que el día, en el que no pueda aceptar ese almuerzo, nunca llegue. Eso era lo que estaba transmitiendo. Después de inclinarse perfectamente con su traje de camarera pulcramente vestido, Seo-san volvió a la tienda, con un rostro lleno de sonrisas. La cálida luz naranja y los bulliciosos sonidos de risas continuaron filtrándose desde el bar. Me quedé allí, mirando al cielo. Tenía la sensación de que había dos caminos enfrente de mí. El camino señalado por Ryu-san y el camino que fue aconsejado tanto por Seal-san y Eina-san. Eres un aventurero. Un aventurero no debe ir en una aventura. Probablemente, con toda seguridad, se trataba de dos frases que eran extremadamente opuestas. Mi corazón no siguió pensando y las voces de esas personas continuaron superponiéndose tranquilamente. Manteniendo el estado en el que estaba en la entrada de una encrucijada, seguí mirando al cielo. La primera luz de la mañana brillaba desde el cielo del amanecer, iluminando débilmente el borde exterior de la ciudad. La deslumbrante luz surgiendo de la cresta de la montaña lentamente reveló la figura y la reflejo. La cara parecía ser de color rojo brillante. Faltaba poco tiempo para que terminara. Mientras que nuestras armas se enfrentaban ferozmente sobre las paredes circundantes, entendí eso. A partir de esa persona, cuyo cabello dorado se mecía, un ataque implacable fue liberado. Los continuos ataques de la vaina pasaban a través de mi cuerpo. Al mismo tiempo, el tema que impuso era la parte final del entrenamiento. Era para mostrar a través de mis propias acciones. Bloqueé la vaina que sobrevolaba. Ampliando mis ojos ligeramente, el número de veces que me defendía contra los ataques llegaban desde enfrente siguió aumentando. Hasta ahora, había sido testigo innumerables veces de los increíbles métodos defensivos de esta persona. No desviaba directamente el arma del enemigo, sino en su lugar, la golpeaba desde un lado o en diagonal, para difundir la fuerza y detener el ataque. Hasta el momento, yo había experimentado y mejorado esos movimientos continuamente. En este último día, que estaba a punto de ser declarado como el final, demostré todo lo que había aprendido. Enérgicamente suprimí mis pensamientos sobre retirarme y valientemente me defendí, mientras bloqueaba otro y otro golpe, mientras que de vez en cuando rozaban mi cuerpo, sostuve la daga en mi mano y corté. Rompí mi postura defensiva y, por primera vez, la contraataque. El grito del metal golpeando metal. Ella esquivó fácilmente mi golpe. Pero en realidad lo transmití. Frente a mí, quien respiraba entrecortadamente y tenía mi daga desviada y bajaba el brazo, Aizu-san solo me miraba en silencio. De repente, una luz brillante descendió del sol de la mañana. Bajo esa luz cada vez más intensa, era difícil abrir los ojos. Después de ese momento, en el lado opuesto de la luz, tuve la sensación de que esa persona sonreía felizmente. Con esto, se ha terminado. Aizu-san tranquilamente murmuró para sí misma. De las paredes circundantes, se podía ver claramente una parte del sol que había salido de los cielos del este. Esa era la señal que declaraba el final de este entrenamiento de una semana. Gire mi rostro hacia un lado temporalmente y observe el paisaje. Luego, cuando mi mirada se cruzó con la de ella, quien también estaba viendo el mismo paisaje, bajé mi cabeza. Gracias por todo hasta ahora. Mientras miraba el suelo de piedra, me incliné por un tiempo. Cuando recordaba esto, se siente muy corto. En esencia, solo fue una semana muy corta. Ante este momento de ensueño, apreté los dientes con fuerza. Poco después, levanté la cabeza. Aizu-san todavía tenía un rostro sin emociones, pero sus cejas se habían relajado. Al mismo tiempo, susurró con una voz cálida. También debo agradecerte. Estaba feliz. Para esa apariencia, para esa sonrisa fugaz, la hermosa escena de la mañana creó una frontera dorada. Al final, todavía me puse completamente rojo. Después de abrir y cerrar la boca, incliné mi cabeza y no hice nada. Entonces a partir de ahora, buena suerte. Ok. Después de la despedida que fue atesorada como Dios manda, esa persona me dio la espalda y se alejó, lentamente. Mirando su espalda que desaparecía en la deslumbrante luz, me pregunté si podía llegar hasta ella. Pensé. Este par de manos, al igual que el momento anterior, ¿podrían llegar al lado de esa persona? Durante el tiempo de esta semana, me di cuenta de que la distancia de esa persona sin duda aún estaba muy lejos.
Simplemente en la medida en que permanecería allí aturdido. Simplemente en la medida en que te hacía sentir que era inútil. ¿Realmente puedo perseguir a esa silueta? Aún así, debo ir tras ella. Si no lo intento, entonces definitivamente estará fuera de alcance. Nada volverá a comenzar. Para estar a su lado. Para ponerme al día con ella. Hacia esa silueta. Esa altura, debo seguir estirando mis manos una vez más. Incluso si actualmente estoy abrazando mi sin forma y colapsado débil corazón. Incluso si ese es el caso, debo jurar ante esta clara mañana. También le di la espalda a ella, quien desaparecía poco a poco, y comencé a caminar en la dirección opuesta. Después de que Eina organizó los documentos distribuidos en su mesa de trabajo, suspiró en voz alta. Desde su entorno, sonidos susurrantes de preparación para regresar a casa venían de sus colegas que se separaron debido al trabajo. Colgado en la pared cerca del techo, un reloj marcaba las 8 de la noche. Dentro de la oficina de la sede del gremio, solo quedaban unos pocos grupos de personal. Se veía excepcionalmente tranquilo. ¿Por qué no encontrar algo para beber? Justo cuando Eina tuvo ese pensamiento mientras inspeccionaba los alrededores, el sonido de su amiga recepcionista vino desde el fondo de la habitación. Eina, ayúdame. Hay tantas cosas que no terminar aunque continúe hasta mañana. Lo provocaste tú misma. Es tu culpa por no trabajar hasta hoy, Misa. Después de un profundo suspiro, se negó rotundamente al grito de su amiga humana. En la mesa de trabajo de la empleada con una cara de niña, Misa, numerosos documentos se amontonaban, como una pequeña montaña. Era para ensamblar los registros de la información, solicitado por los dioses, para diversas familias. Ese era el resultado de que esa había acumulado gradualmente ese trabajo por holgazanear. ¿Por qué hay tantas personas que aumentaron de nivel en este periodo? Es demasiado, todos ellos. Aumentaron de nivel en este último minuto. ¿De quién es este plan? Te digo, no hables de la cristalización de la sangre y el sudor de los aventureros de esa forma. Si hubieras trabajado honestamente desde el principio, entonces no habrías sido reducida a tal destino, ¿no? Sí, estoy reflexionando sobre ello, Eina, ayuda. De ninguna manera. Como si la conversación hubiera terminado, Eina le dio la espalda. Mientras recibía una denuncia que, desleal, suspiró y pensó en traer un café más tarde. Como si se sumergiera en el regusto después de terminar su trabajo, apoyó su delgada barbilla en sus codos, apuntalados. Eina miró el papel que fue escrito con rapidez. Una aplicación. En ese documento escrito con caracteres grandes, el resumen del mismo era persuadir y cambiar la actitud operativa de la familia Soma. Era su propio informe escrito a mano después de escuchar las palabras de Loki y Bao. Eina no quería castigar a la familia Soma. Aunque había pensado en ello, no pretendía condenar la gestión liberal interna de la familia. Sin embargo, si realmente quería castigarlos, basado en las palabras de Bao y Lily, efectivamente debían ser castigados desde un punto de vista justo. Independientemente de si había o no razones apropiadas, ser condenados era inevitable. Eina nunca había pensado en querer ser como una diosa de la justicia y sostener una espada y una balanza en la mano. Por lo menos, creía que se trataba de un territorio en donde no debía participar. Solo que, a pesar de que ese era el caso, si fueran a cambiar un poco y permitir que las condiciones de vida de los aventureros y ayudantes mejoraran, no habría necesidad de dudar si debía participar o no. Sin importar nada, Eina, quien ponía más importancia a si los aventureros regresaban del calabozo que cualquier otra cosa, caminaría a través de ese flujo de agua. Ya que me puse del lado de una familia específica, ya soy incapaz de dar una explicación convincente en defensa propia. Frente a ese informe que parecía delatar a alguien, Eina ya era consciente de que se mezcló en gran medida con sus propios asuntos personales. La familia específica era la de Val y los otros. Con base en los resultados, Eina estaba demasiado preocupada por ese chico. De modo que realizó actos de intrusión en la familia Loki y la planificación deliberada de dañar a la familia Soma. En la superficie, era un acto que traicionaba la neutralidad del gremio. Esa era una cuestión completamente diferente del acto de aconsejar a Bao después de discutir con él. Abuso de poder. Como miembro del gremio, se podría considerar como un fracaso.
Sin embargo, es peor que sentarme aquí sin hacer nada y sin preocuparse por ello. Incluso si no merecía ser miembro del gremio, Eina no quería perder su identidad como Eina Tuye. Incluso si, solo era un argumento engañoso, ya lo había decidido. La sangre noble sangre corriendo dentro de su cuerpo era la misma que la de Riviera. Incluso si decía que era, por el orgullo de su insignificante lado semielfo, todavía no quería fingir que no lo había visto. Eso era algo que, Eina pensaba desde el fondo de su corazón. Si soy despedida, entonces déjenme unirme a la familia Estia. No podían ser tan irresponsables de sus actos. Ella juguetonamente pensó en eso y continuó pensando en los hechos que ocurrirían después de cambiar su trabajo. Mientras balanceaba su cabello castaño semilargo, Eina no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica ante sus propios delirios. ¿Qué pasa, Eina? De repente te reíste. No me reí. Eso es ir demasiado lejos. ¿Cuál es el problema? ¿Sucedió algo? Tengo curiosidad. No. Solo pensaba en los futuros eventos después de cambiar mi trabajo. Después de cambiar de trabajo, No puede ser. Eina, ya no trabajarás en el gremio. En el momento en que Misa levantó la voz, gata. Todos los otros empleados se levantaron de sus sillas, al mismo tiempo. Todos eran hombres. Eina repentinamente quedó atónita frente a esa escena uniforme, al mismo tiempo, se apresuró a corregir la idea errónea de su amiga. No. Digo, los acontecimientos después de que me despidan del gremio. No tengo ningún plan de renunciar. ¿Qué? No me asustes de esa forma. Que seas despedida es imposible. Ante las palabras de su amiga eso no sucederá, Eina contuvo su impulso de darle una sonrisa irónica. La línea masculina que se puso de pie suspiró, y volvieron a sentarse a gusto. Bueno, de todos modos. Si ese informe era aprobado por sus superiores, entonces tal vez podrían hacer que el dios Soma se preocupara más por los problemas de gestión en su familia. Incluso si la facción en sí no tenía problemas, las actividades de los miembros fuera de su sede también estaba alcanzando la zona negra. Además, según el testimonio de Bao de que lastimaban a los civiles, estaba casi confirmado que recibirían algún tipo de castigo. Si ignoraban la advertencia, basado en la situación, podrían ser expulsados de horario. Se trataba de la existencia continua de la familia. Incluso si era el dios Soma, quien solo estaba interesado en sus aficiones, tendría que considerar seriamente la dirección de su gestión. La Harvard Artisan no parece tener malas intenciones. Después de entrevistar a los ancianos de la tienda de flores que se vio envuelta en la disputa entre Lily y él, familia Soma, expresaron una vez que estaban avergonzados de sí mismos. Dijeron que, desde el día en que la chica fue expulsada, algo de dinero se colocaba enfrente de la tienda sin saberlo. Fue debido a ello que no presentaron una queja de daños al gremio. Deseaban que Eina le transmitirle a la chica palabras de disculpa en su nombre, pero Eina no aceptó. Transmitir esas palabras era el trabajo de las partes involucradas. Sangre y sudor de los aventureros, Eina murmuró una vez más las palabras que había dicho ella misma. Como si estuviese mirando muy lejos, su mirada se levantó ligeramente. Si los aventureros usan sus propios pies para pisotear a los demás, entonces esa sangre y sudor también son de una persona desconocida. No hay manera de que todo saldrá bien, pensó Eina. Eina, quien deseaba la seguridad de los aventureros, quería apoyarlos. Sin embargo, esa creencia se vio sacudida deliberadamente. Entre ellos, existían personas que podían mantener un rostro serio mientras realizaban actos horribles que no podían ser ignorados. Dos contrastantes emociones complejas. No se limitaba solo a este incidente. Ocasionalmente, Eina había sentido una sensación de vacío en sus propias acciones. Era una sensación que era suficiente para sacudirla. Aunque entendió que estaba pensando demasiado sobre ello, no podía eliminar esos sentimientos negativos. Tuye. Sí. Eina, quien estaba inmersa en sus propios pensamientos, levantó el rostro cuando fue llamada por una voz cercana. El empleado que estaba sentado cerca de la ventana del mostrador señaló hacia la entrada del vestíbulo. La mirada de Eina se dirigió hacia allí. Solo entonces se dio cuenta de que Bao, quien volvió del calabozo, estaba entrando en la sede del gremio. Lo siento. Muchas gracias.
Eina inclinó la cabeza y se levantó de su asiento. Su rostro originalmente nublado se había iluminado, ni siquiera ella misma lo había notado. Cogió ese ritmo un poco y caminó en dirección al vestíbulo. Pero, no es que no haya aventureros que estén trabajando duro desesperadamente. Cuando vio el rostro de Eina, quien se asomó desde la recepción, Bao sonrió inmediatamente. Eina también sonrió y agitó la mano. Como era de esperar, a Eina le gustaban los aventureros. Aunque muchos de ellos eran personas groseras, al ver a esos individuos descuidados, se animaba con solo mirarlos. Se sentía a gusto. Aunque existían aventureros que solo se moverían por su propio interés y no salvarían a los ayudantes. Quienes salvaban a los ayudantes también eran los aventureros. Si decía que era para ellos, todas las preocupaciones que Eina sobre ser despedidas serían destruidas. No querer que los aventureros murieran de ninguna manera era una mentira. Esto fue lo que pensó Eina mientras miraba el rostro del aventurero inmaduro de quien era responsable. Aunque frecuentemente se dice que las buenas personas a menudo tienen muertes prematuras comparadas con las malas personas, Eina no quería creerlo, no podía creerlo. Por lo menos para que él no muriera, Eina también se esforzaba en ello, actualmente. Y, esa superstición no tenía ninguna base. Esta era la ciudad laberinto, horario. Incluso los nobles dioses no podían prever qué pasaría, la ciudad más caprichosa del mundo. Kanu solo podía estar allí, aturdido. Kanu. Ayuda. Enfrente de la sangrienta escena, sus ojos se congelaron. Un feroz toro rojo escarlata. El monstruo que estaba completamente teñido de líquido de carmesí era de más de 2 metros, que actualmente miraba hacia cielo lejano, el techo del calabozo, mientras emitía un rugido. Un sonido fuerte. Bajo la amenaza del rugido que parecía ser capaz de romper los tímpanos, Kanu casi cayó sobre su trasero. Un enorme cuerpo lleno de músculos. Un arma viciosa abarcaba todo su cuerpo. Después, fue la presión, decisiva. Minotauro. En el sentido más verdadero, era un monstruo que todos en el mundo conocían como sinónimo de monstruo. En este momento, actualmente blandía una gran espada y sacrificaba a los aventureros. Todo comenzó porque fueron testigos de un grupo de amazonas rodeando a un hombre corpulento. Dentro de la habitación, tenía lugar una ardiente batalla. Era una intensa batalla que se libraba entre individuos fuertes que no pertenecían a los pisos superiores. Aunque al principio, Kanu tenía como objetivo al solitario aventurero Bestman para robarle, después de ver el emblema en su equipo, el perfil lateral de una valquiria con joyería de oro como borde, entendió que se trataba de una batalla entre familias. La familia Freya a la que pertenecía el hombre, principalmente a causa de los celos de las diosas hacia la belleza de Freya, tenía muchos enemigos. La diosa Freya tenía el capricho de apresurarse a sentir cuando estaba interesada. Siempre y cuando sus propios miembros quisieran entrar solos en el calabozo, entonces era bastante obvio que sería peligroso. Hablando de eso, aunque en ese momento Kanu no sabía nada de esa información específica, la información sobre Otar siendo visto solo en el piso 17 ya se había extendido a lo largo de la semana. Esa batalla fue un ataque planeado por una cierta diosa quien creyó que era una buena oportunidad. Aunque Kanu solo podía filtrar sonidos de gemidos ante esa batalla de diferente dimensión, en ese momento de repente se dio cuenta. Ignorando la brecha entre los números, el hombre bestia parecía proteger la carga detrás de él mientras seguía luchando. Esa era la encrucijada del destino. Kanu y su equipo tomaron un desvío y rodearon su espalda en el calabozo. Esperaron una apertura y al instante, le arrebataron la carga. Aunque un frío aullido hizo que sus corazones se congelaran, era mejor decir que fue todo. Otar estaba siendo suprimido por las fuerzas enemigas y confirmaron que no podía escapar. Temporalmente, Kanu y los demás avanzaron a toda prisa en el calabozo. Aunque querían aumentar la distancia lo más posible, esa gran caja de carga no era tan fácil de transportar. Tenían que salir de allí lo antes posible. No tenían la menor duda de que se trataba de una recompensa de un aventurero de primera clase. ¿Qué gran valor tendrá? Kanu oscuramente pensó para sí mismo. Unos días antes, le había robado a una hobbit que alguna vez fue su compañera. Y obtuvo una espada mágica. Esta vez, debería ser mucho mejor que eso. Su suerte había llegado, y él firmemente lo creía.
Después de asegurarse que estaban lo suficientemente alejados, Kanu y su equipo no pudieron esperar para abrir la caja de carga y se inclinaron para echar un vistazo, para ver el ítem que estaba encerrado dentro de la caja de carga, para ver al monstruo llamado Minotauro que había sido capturado y era delimitado por cadenas. Sin excepción, los pensamientos de las personas en la escena se tiñeron completamente de blanco. Entonces inmediatamente, sus visiones también se tiñeron de rojo sangre al mismo tiempo. Uno de los cuernos ya estaba roto. El Minotauro con emoción exhaló entrecortadamente por la nariz, se dio la vuelta y desgarrado las cadenas de hierro. Los compañeros de Kanu que se encontraban cerca se convirtieron en frutas podridas. Mientras ofrecía gritos de bendición como si el mundo estuviera a punto de terminar, el Minotauro dejó escapar gritos de alegría. Ya. Ya. Sus compañeros fueron brutalmente asesinados. Al mismo tiempo que emitía una voz que parecía rota, uno de los hombres se escabulló en pánico. La hierba que crecía en el suelo ya se había convertido en un mar de sangre. Uno de sus compañeros que ya había muerto se convirtió en la pintura e hizo que esa miserable escena contrastara vívidamente. En el aire, flotaba una densa atmósfera de muerte. Uno de los aventureros se cubrió la cabeza y salió corriendo, quizás debido a que perdió su juicio sereno, se apretó en un rincón de la habitación. El Minotauro avanzó a paso lento y sin prisas, se acercó al hombre que exponía su espalda. La figura del monstruo armado con la gran espada dentro de la caja de carga era extremadamente antinatural. Kanu sintió que la escena que veía estaba totalmente lejos de la realidad. Y 2. No vengas. Uba. Mirando a su compañero, quien finalmente se dio cuenta que se vio obligado a actuar una parodia trágica de una sola persona, Kanu no pudo reír. Su cuerpo y su mente estaban inmóviles, solo el color de su rostro cambiaba constantemente. Su mirada estaba fija en ese punto. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué estás aquí? 2. Con ese humano que miraba a la pared dándole la espalda, el Minotauro solo levantó su brazo y miró por encima. Frente a la aguda voz de su oponente, quien estaba acurrucado en el suelo, el monstruo instintivamente levantó la gran espada. Emitió una expresión fina. El cuerpo lleno de músculos, surusuru y comenzó a tensarse. Esa parecía a una plataforma de ejecución. La oscura sombra gigante cubrió completamente al aventurero, la desesperación se mostraba en su voz. El grito que no podía considerarse como un sonido hizo eco grandiosamente en la habitación, y en un instante, Dogon la gran espada fue oscilada hacia abajo y creó un estruendo. Gucha desde el lado interno del Minotauro, líquido rojo carmesí voló por todas partes. Siendo bloqueado por la parte posterior de sus huesos gigantes, Kanu no pudo confirmar en qué tipo de pedazos de carne se convirtió su compañero desde su posición actual. Sin embargo, el líquido rojo y los pedazos de carne pegados en el suelo y la pared lo decían todo. Incluso se olvidó de ocultarse y solo pudo quedarse allí aturdido. Kanu fue testigo de esa escena hasta el final. En la entrada de la ruta de acceso filtró un sonido seco. Entonces, ese sonido entró en los oídos del Minotauro. Dándose la vuelta, reveló un rostro tenso. Con sangre fresca como maquillaje sobre ese rostro feroz, sus globos oculares se dieron la vuelta y miraron hacia Kanu. Su corazón pareció congelarse y su respiración se bloqueó torpemente. Dándose la vuelta, usó toda su fuerza y pateó el suelo. Con el violento rugido aún persistiendo en sus oídos, Kanu utilizó toda su fuerza para escapar de ese lugar. Rápidamente, como si un martillo golpeara el suelo, pasos muy pesados resonaron. Sus ojos comenzaron a ensancharse. El extremadamente fea dios de la muerte lo alcanzaba a una velocidad formidable. No bromees. Su respiración se había vuelto extraña. Su lengua tenía una sed intolerable. No podía pensar correctamente y en repetidas ocasiones estimuló su cerebro. Sentía que su cerebro dentro de su cabeza estaba hirviendo. Caliente. De todas formas, estaba extremadamente caliente. Como si estuviera loco, su sudor continuó fluyendo hacia afuera. Ignorando todo, Kanu continuó huyendo desesperadamente. Algunas veces, sus piernas se enredaron. Él huyó ciegamente. Actualmente era tarde en la noche.
No había ni siquiera la sombra de un aventurero cerca. El vacío calabozo parecía un laberinto para Kanu. Sentía que sin importar cuánto tiempo corría, todavía no podía escapar de la misma visión. No puedo quitármelo de encima. No puedo quitármelo de encima. No puedo quitármelo de encima. Solo había una cierta distancia entre la enorme presencia que perseguía y cazando a Kanu, una poderosa sensación de discordia. Como si se le diera un flujo constante de la fuerte presión que sin duda sería capturado. El feroz toro que debería ser conocido por Arrasa en su lugar revelaba una sensación como si fuera un cazador astuto. No había error, Kanu dejó escapar su deseo de gritar. Como reemplazo de que una sola persona rompiera uno de sus cuernos, a cambio de ese dolor, realmente había obtenido sabiduría. El minotauro sosteniendo la gran espada perseguía a Kanu con emoción. ¡Ajá! El monstruo detrás de él se acercaba constantemente. Kanu, quien respiraba entrecortadamente, cambió drásticamente su dirección y se dirigió hacia un camino abierto. De todas formas, tenía que correr hacia adelante. Debía alejarse. Hace tiempo que había olvidado su calma. Solo tenía ganas de liberarse de ese miedo. ¿A dónde ir? ¿Cómo ir? No lo sabía. Solo podía seguir moviéndose desesperadamente. En el momento en que se dio cuenta, Kanu había entrado en un callejón sin salida. Sintió como si sus ojos se le salían de las órbitas. Como si el fragmento de su sonido que apretó desesperadamente se filtraba de su garganta. Sus ojos temblaban. Después de eso, de pronto Kanu se dio la vuelta. El sonido de pasos y rugidos se había interrumpido. El impresionante silencio pareció descender para ese momento. En el momento siguiente, se escuchó un boo. Un minotauro con un cuerno pegado a su cabeza dio vuelta en la esquina. Gritos se dispersaron. Una vez que se pasaban los límites, el pánico era extremadamente simple. El minotauro sostenía la gran espada mientras se revelaba a sí mismo completamente en la esquina. De hecho, ese gran trozo de metal de alta calidad solo era una espada de una mano ordinaria para ese gran cuerpo. Desde las profundidades de sus enormes dientes blancos, respiraciones horribles continuaban surgiendo. Ojos llenos de sangre y un arma mojada con el color carmesí. Deseaban el próximo sacrificio. No te me acerques. Kanu alcanzó su cintura y sacó la daga roja. Luego osciló la espada mágica hacia el monstruo que se acercaba lentamente. Gubo. No vengas más, desaparece, muere. La bola de fuego lanzada por la daga golpeó al minotauro. Kanu imprudentemente osciló la daga y liberó la magia en innumerables ocasiones, lo que reducía su poder. Dentro del espacio en el que no había ningún lugar para correr, continuaron las explosiones a pequeña escala. Frente al minotauro que parecía oscilar sus fornidos brazos de un lado a otro, Kanu sufrió una crisis nerviosa y continuó oscilando la espada mágica. Poco después, la hoja roja emitió un grito y se cubrió con grietas finas. Como si la cuchilla hubiese perdido su luz, numerosas limaduras de hierro cayeron al suelo. Abrió los ojos al mismo tiempo, expresando su consternación. La espada mágica había superado su uso y se destrozó por sí misma. Por último, Kanu fue traicionado por su arma al final. Y 2. El monstruo que todavía tenía fuego en su cuerpo estaba frente a sus ojos. Los ojos que estaban llenas de rabia actualmente miraban hacia abajo a Kanu. Un instante después, la enorme silueta extendió los músculos de sus brazos y levantó la espada por encima de su cabeza. Siguiendo la sensación de su frente siendo cortada severamente, la conciencia de Kanu colapsó completamente. El asa de la taza se rompió. Detuvo de repente sus acciones y miró fuertemente ese pedazo de cerámica. Sin mostrar ninguna señal, la taza de té blanca en la mesa se rompió. El asa curvada cayó sobre la mesa. Aunque el cuerpo de la taza evitó ser completamente destruido, piezas de color blanco todavía se esparcieron por todas partes. Quien permaneció en silencio durante un periodo de tiempo, levantó la cabeza de la taza que se rompió, de forma poco natural y miró a Bao, quien correteaba de ida y vuelta en la cocina. Después de terminar el entrenamiento con Aizu, el chico, quien se había vuelto energético, parecía que iría al calabozo un poco más temprano hoy. No tenía tiempo comparado con lo habitual. Después de cambiar su mirada de Bao, quien había terminado de ponerse solo su camisa y pantalones ajustados, de aventurero, y la taza de té, sintió una angustia indescriptible.
Entonces Kami-sama, el trabajo de seguimiento está casi completamente hecho. Solo tienes que abrir el dispositivo mágico de piedra en el final. Ah. Bell-kun, ante Bao, quien había levantado su mochila ligera y se preparaba para irse, reaccionó de inmediato y le pidió que se detuviera. Por lo tanto, se detuvo y se dio la vuelta con una expresión de incredulidad. Estaba sin palabras. No podía decir debido a que tengo un mal presentimiento, hoy no vayas al calabozo, esas palabras sin ninguna base. Incluso si era ella misma, también tendría pensamientos de ¿qué pasa con eso? Sin embargo, no podía pasar por alto el hecho de que estaba profundamente agitada dentro de su pecho. Al instante miró la copa rota que parecía declarar un presagio y gimió, Gumumu. Ah. Ah. Ya ves, ¿por qué no actualizamos tu estado? No lo hemos hecho recientemente, ¿verdad? Sobre eso, ¿qué? Será rápido. No hay necesidad de que te preocupes por el tiempo. Así que, por favor, incluso sentía que actualmente tenía una sonrisa confusa. Sin embargo, Bao no pudo ignorarla cuando estaba así, bajó sus cejas y sonrió mientras aceptaba su propuesta. Dejó de lado temporalmente el lecho sobre la taza de té rompiéndose y comenzó a mover con agilidad sus manos y actualizó su estado. ¿Bell-kun? ¿Trabajas bien con esa ayudante-kun? Kami-sama. Desde hace un tiempo, has estado haciendo las mismas preguntas. ¿De verdad? Debido al hecho de que no podía calmarse si se quedaba en silencio, trató de hablar pero en su lugar Bao le dio una sonrisa irónica. Quien estaba preocupada por varias cosas cuando él exploraba el calabozo junto con Lily, ya había planteado repetidamente la misma pregunta una y otra vez. Su rostro se puso rojo mientras se sentaba en la espalda de Bao y tosió un poco. Entonces, utilizó una aguja para pinchar su dedo permitiendo que saliera un poco de su sangre de Dios y movió sus diminutas manos en el texto sagrado grabado. Hablando de eso, ¿fue hace una semana? ¿No estabas entrenado con esa princesa de la espada? El dominio de la resistencia ha mejorado tanto que dejó atrás a las otras habilidades básicas. Ah. Ja ja ja. Mientras escuchaba la risa seca de Bao, continuó actualizando el estado. Como era de esperar, el humor de gradualmente se volvió peor mientras continuaba con el proceso de actualización. No hacía falta decir que la culpa era de la tasa de crecimiento provocada por la habilidad deseo inquebrantable. Reveló una expresión aburrida sin precedentes y le hizo la pregunta que le preocupaba hace unos días. Bell-kun. Aunque me siento un poco avergonzada por ser tan curiosa, pero, ¿hiciste algo inmoral con la princesa de la espada? Por ejemplo, una almohada de regazo o algo similar. Bao mantuvo su posición acostada y escupió. Continuó ahogándose mientras sus orejas se ponían rojas carmesí delante de los ojos de Esa maldita gata ladrona vaya en lo que sea. Apretó los dientes con fuerza mientras pensaba eso. ¿Cuándo ocurrió que el crecimiento del estado de Bao había aumentado a otra etapa? Sobre la base de las reacciones del niño, dejando de lado una almohada regazo, estaba convencida de que sucedió algo que hizo que sus sentimientos se incrementaran. Maldita sea, las llamas de los celos dentro de su corazón ardían. Sobre eso. Kami-sama, el estado también puede fortalecerse con otras cosas además de luchar contra los monstruos, digamos, con el entrenamiento. ¿Quiere cambiar de tema? Pensó eso y creyó que no había necesidad de indagar más lejos. Si era necesaria una razón, era porque era una diosa. Era obvio que perdonaría tales pequeñeces. Mi mano se deslizó. Busuri Bell comenzó a sollozar y gritó. Fingiendo que no sabía por qué, comenzó a explicar. Puede fortalecerse. Comparado con discutir si es combate real o entrenamiento, es más importante que se pueda convertir en puntos de experiencia que se acumulen dentro de tu cuerpo. Un simple juego o trabajo, absolutamente no serán tratados como puntos de experiencia. A su vez, incluso si es entrenamiento, si estás desesperado y centrado, entonces sin duda se convertirá en puntos de experiencia. Así que eso es lo que es. Es la misma pregunta de si puedes usarlos confiablemente por tu cuenta o no.
Si eres capaz de dejar un indicio de ello, entonces más tarde podremos desenterrar esto. Aunque el argumento de problemas sobre la selección de cuál lado y el dominio de la técnica eran bastante cercanos, no se revisaron específicamente. Ese tipo de explicación probablemente era más fácil de entender para Bao. Poco después, la actualización del estado estaba a punto de terminar. Tenía los labios apretados. Uva. Kami-sama, lo siento. Me tengo que ir. Cuando Bao miró el reloj, su rostro se puso pálido y se sentó. Rápidamente se alejó de Estia, recogió su equipaje y se dirigió directamente hacia la puerta. Bebel-kun. Todavía tengo que decirte tu estado. Lo siento, lo escucharé más tarde. Me voy. Con una expresión de pánico, Bao salió de la casa. Estia, quien se quedó sola, bajó su brazo extendido, y suspiró. Miró la taza de té en la mesa desde la esquina de sus ojos, entonces cambió su mirada hacia el lugar en donde estaba antes la espalda de Bao. Una vez más, recordó la información sobre el estado. Bel Cranel, LV-1, fuerza, S982 resistencia, S900 destreza, S988 agilidad, SS1049 magia, B751, ¿qué? SSS. Como si quisiera aferrarse a su cabeza, utilizó su mano derecha y se cubrió la frente. El sol exponía poco a poco su rostro desde las montañas al este de Horario. En el interior de la prácticamente más alta habitación de la residencia, ella podía ver más allá de las murallas, que rodeaban la ciudad y ver los destellos de brillantez de las montañas. Aizu miraba la escena fuera de su ventana y entrecerró los ojos ligeramente. Al mismo tiempo que era bañada por el sol matutino, de repente tiró su cabello dorado detrás de ella. Sacó su única arma, un estoque, de su cintura y usó su delgado brazo para tocarlo por completo. Emitió un sonido sonoro y confirmó el estado de mantenimiento. Entonces, tranquilamente miró hacia adelante. Su figura completamente equipada se reflejaba en un espejo de cuerpo entero. Bajo la luz del sol, su armadura de color azul pálido, su peto blanco plateado y sus herramientas de cintura, emitieron un poco de luz. Ella miró directamente a la chica, quien fue coronada como la princesa de la espada y era temido por los demás como una maníaca de la batalla. Aizu. Hey, Aizu, ¿aún no estás lista? ¿Cuánto más planeas perder el tiempo? Inmediatamente, lista. Hacia la puerta, respondió a la voz del bate. Aizu apartó la mirada de su propia figura. Ya habían pasado 12 días desde que había alcanzado el LV-6. Hoy era el tan esperado día de la expedición al calabozo. Era la fecha prevista para la expedición en que los miembros de la familia de Loki se reunieron para explorar los pisos inferiores. Para la excesivamente poderosa Aizu Wallenstein, esa era la única posibilidad para ser capaz de llegar a nuevas alturas. Aizu, apresúrate. Vamos a competir sobre quién mata a más monstruos. ¿Qué molesta? ¿Por qué estás aquí, Tiona? Esa es mi línea. El perro perdedor debe actuar como un perro perdedor y mover la cola e irse. No soy un perro, soy un lobo. De todas formas, cuando perdí, a pesar de que tu solicitud fue rechazada completamente y te lastímate por todo el cuerpo. Incluso puedes decir algo como, soy un perro perdedor, lo siento, no. ¡Guau! Ignorando los bulliciosos sonidos desde el otro lado de la puerta, Aizu se dio un vistazo final. Un sonido entró en sus oídos. En el cielo matutino, un sonido metálico se expandía constantemente. La delgada torre del reloj situada en el lado este de la ciudad comenzó a emitir un pesado gemido. Asterisco chiri asterisco, mi cuello sintió un poco de dolor. ¿Bel-sama? Puse una mano sobre mi cabeza mientras examinaba los alrededores. En la gran habitación con paredes de color madera crecían flores cortas y árboles. En esta habitación en el 9º piso, no pude ocultar mi expresión de sorpresa. Tampoco podía explicarle adecuadamente a Lily, quien estaba a mi lado. ¿Sucede algo? No, ¿cómo lo diría? ¿Debo decir que estamos siendo observados? Mi cuerpo estaba siendo ambiguo y solo podía sentir la mirada acechando desde alguna parte. Aunque no podía sentir hostilidad o la intención de hacernos daño. Sin embargo, una vaga sensación de malestar presionaba gradualmente mis hombros. Ya que hoy tenemos la intención de atravesar el piso 10, llegamos temprano en la mañana al calabozo. Hay muy pocos aventureros. En el camino hacia aquí,
Solo nos encontramos con un extremadamente fornido aventurero Bestman. Aunque sí digo que fuimos seguidos, en circunstancias normales eso sería imposible. Sin embargo, poco a poco, sentí que no podía quitarme fácilmente esa ilusión. Lily, ¿puedes devolverme mis equipos a partir de aquí? Ah, ok. Quizás porque mostraba una sensación de nerviosismo diferente de lo habitual, Lily apresuradamente me entregó el brazal en su espalda y la Bacelar 3. Saqué la armadura ligera que estaba dentro de mi mochila y me equipé totalmente. Aunque me sentí un poco relajado bajo el toque de mi equipo acostumbrado. No puede eliminar completamente las sensaciones siniestras que se revelaban entre mis cejas. Una sensación desagradable. Mi corazón gritó en voz baja. ¿No crees que es extraño? Es extraño, ¿verdad? La cantidad de monstruos es muy poca. Dije la duda que acechaba mi anterior. Lily también dijo, hablando de eso, y giró la cabeza hacia la ruta por la que acabábamos de pasar. Desde que entramos en el 9º piso, el calabozo se había vuelto extrañamente tranquilo. No sería erróneo decir que nuestra posición actual estaba en las profundidades del piso. Sin embargo, aun cuando el piso 10 estaba justo enfrente de nuestros ojos, todavía no habíamos encontrado ningún monstruo. 3. La Bacelar es una daga de doble filo romboidal alargada y de forma triangular, lo que la hace ligera y afilada. Su hoja es estrecha. A lo sumo, solo ocasionalmente vislumbrábamos a un goblin, que estaba correteando alrededor tratando de encontrar refugio. ¿Cómo debo decirlo? Se siente muy incómodo. Esas sensaciones continuaron acumulándose. Sentí que mi estómago había comenzado a dolerme un poco. Siento que la cosa que no quería recordar estaba siendo desenterrada. Así es. En ese momento, el calabozo también estaba igual de tranquilo. Solo pude negar con la cabeza. ¿Belsama? Vamos, al piso 10. Controlé mi boca y dije eso forzosamente. No podía decir las palabras, dejémoslo inmediatamente en este momento y así sucesivamente. Una sensación poco prometedora siempre estaba atrapada dentro de mi corazón. Un rincón de mi corazón parecía estar instándome a seguir avanzando. En la habitación, que tenía 2 entradas, en el momento en que nos dispusimos a dar un paso hacia la dirección que conectaba al piso 10. Vamos, déjame ver esto. Ante la seductora voz que me pareció escuchar desde alguna parte y resonó en mi cabeza directamente, abrí mis ojos. En el instante siguiente, mis pies se fijaron. Justo ahora, eso fue. Lily parecía haber dicho algo. Sin embargo, no entró en mi cabeza. ¿Escuché algo? Sí, escuché algo. El rugido demoledor similar al sonido que quemé dentro de mi mente. Actualmente me hacía sentir muy ansioso. Al igual que un juguete que no se había aceitado antes, mis acciones eran oxidadas y lentas mientras giraba mi cabeza hacia atrás. La fuente del sonido provenía de la dirección que acabábamos de recorrer. En las profundidades de ese camino, había algo. Cuando me di cuenta, mi respiración se volvió irregular. Mis dedos temblaban y no podía usar ninguna fuerza. En lugar de mi garganta, en mi cabeza de repente surgió la palabra mentira. Como un niño, grité que este tipo de situación no podía suceder. Mientras Lily tragaba saliva y miraba fijamente, continué orando. Entonces, apareció. Mi presentimiento se hizo realidad. Realmente se hizo realidad. No, si tuviera que llegar al fondo de esto, es imposible que olvidara la voz de ese bastardo. Ya no sé cuántas veces ha aparecido en mis sueños. Ya no sé cuántas veces ese rostro se había superpuesto con el de otros monstruos. Ya era incontable cuántas veces sentí miedo de ese hijo de puta. ¿Por qué hay un minotauro en el 9º piso? Quería preguntar. Pero yo lo sabía. Sabía que esto era un insoportable último recurso. Sabía que se trataba de una sensación de desesperación que no podía ser descrita. Este temblor, ya lo había experimentado antes. Fue igual esa vez. El feroz toro rugió. Engullido por una fuerza y presión que no podía ser subestimado, era un simple rugido que tenía el objetivo de tener una confrontación. Ante el aterrador rugido, Lily y yo casi nos postramos en el suelo. Después, ese hijo de puta que estaba equipado con una espada plateada teñida de rojo, dio un paso, avanzando lentamente en el suelo. Escapemos, Belsama. En este momento,
no podemos derrotarlo. Escapemos de aquí. ¿Bel-Samá? Mi mirada no podía moverse. Mis pies tampoco podían moverse. Bajo la mirada de los ojos rojinegros de ese monstruo, no podía moverme. Tal vez, estaba más cerca de que me había dado por vencido. Cuando era pequeño, mi abuelo a menudo utilizaba espantapájaros para realizar parodias de los héroes para hacerme feliz. En este momento, era exactamente así. Bel-Samá. Bel-Samá. Aterrador, 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 aterrador. Extremadamente aterrador. Ese monstruo era aterrador hasta el punto en que era caótico. Las esquinas de mis ojos se llenaron de lágrimas. Mis pulmones seguían hiperventilando. Mis dientes no podían cerrarse herméticamente. Ya no podía decir de qué color se había vuelto mi rostro. Cada vez que sus pezuñas pisaban la hierba, imaginaba que era yo mismo. El símbolo del terror dentro de mi corazón hizo que el aire dentro de mi cuerpo se hinchara. ¡Boo! El minotauro se convirtió en una bala de cañón. Con una velocidad aterradora, corrió por el centro de la habitación y devoró completamente la distancia que nos separaba. No saqué mi arma. No había nada que pudiera hacer. Se había acabado. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme toro se acercó y utiliza un movimiento exagerado para oscilar el gran espada hacia abajo. En mi campo de visión girando, un diminuto grito entró en mis oídos. Antes de que me diera cuenta de que todavía estaba vivo, confirmé la temperatura de Lili que yacía sobre mi vientre. De su cabeza, goteaba una gran cantidad de sangre. Lili. Yo estaba tirado en el suelo. Probablemente, fue debido al golpe de Lili. Debido a que se arrojó a un lado, yo había esquivado con éxito el ataque del minotauro. Como reemplazo, Lili fue herida. ¿Fue golpeada por la gran espada? No, el minotauro causó que muchas rocas destrozadas salieran volando y se dirigieron directamente a la cabeza de Lili. Después de resistir el poderoso ataque, el suelo se había destrozado por completo. Una gran cantidad de flores, hierba e incluso duros terrones de tierra fueron arrojados hacia el cielo. Lili distorsionó su rostro y emitió un débil gemido. Todo mi cuerpo se calentó. Forzosamente inyecté fuerza en mis músculos flácidos y desalentados y me levanté. Aterrador. Muy aterrador. En mi corazón, solo había terror. Delante de mis ojos, el minotauro aullando seguía siendo insoportablemente aterrador. Sin embargo, dejar que esta chica muera es aún más aterrador. Oh. Lo siento. En mi corazón, me disculpé mientras decidía tirar el cuerpo de Lili a un lado. No había tiempo para confirmar cómo estaba ese cuerpo menudo. Me enfrenté directamente al minotauro que se había dado la vuelta. Mis dientes se posaron en mis labios temblorosos y los mordí fuertemente. Antes de la rugiente gran espada pudiera matarme, instintivamente estiré mi brazo derecho y grité. Firebolt totototot. ¡Wow! El rayo escarlata causó que las acciones del minotauro fueran repelidas. Bajo el poder de la flor de llamas floreciendo, Firebolt, el feroz toro fue presionado y se retiró. Dentro de mis ojos redondos, una débil esperanza de superar las probabilidades apareció lejanamente. Comencé a utilizar la magia como si estuviera poseído. Golpe. 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 Como si estuviese cegado y continuara balanceando mi espada, lancé la magia en repetidas ocasiones. Las afiladas lanzas de llamas apuñalaron el enorme cuerpo del enemigo varias veces y explotaron. Siguiendo el sonido de la explosión, llamas violentas saltaron. El minotauro emitió una voz angustiada y retrocedió un paso a la vez, entonces desapareció entre las cadenas continuas de explosiones. Me aferré firmemente a la magia como si estuviera sujetando mi última esperanza. Si no tuviera este poder en este momento, rogaba de esa forma mientras continuaba disparando, desesperadamente mi último rayo de esperanza, Firebolt. Dentro de mi corazón, seguí apretando el gatillo de la magia. Cuando la conciencia de mi mente se recuperó totalmente, detuve la magia. Mi campo de visión fue completamente enterrado por el humo negro. El olor de la tierra quemada y la hierba estimularon mi nariz. No podía ver la figura del minotauro. ¿Lo derroté? No había absolutamente ninguna respuesta.
Enfrente del espacio donde aún permanecían las llamas, bajé mi brazo derecho. Bo. ***, el sonido del viento siendo cortado entró en mis oídos. Al mismo tiempo, desde el humo negro convirtiéndose en un torbellino, un gran brazo se extendió desde dentro. Desde abajo, los puños como rocas pintaron un arco. Mantuve el estado en el que me golpeó en el abdomen y se detuvo. La sensación de la pezuña mordiendo mi brazo. El impacto seguido por una explosión. Mi visión tembló. El aire dentro de mi cuerpo fue obligado a salir y cuando aún tenía que comprender la situación, mi cuerpo voló hacia atrás. Lo único que tenía claro era el hecho de que fui salvado por Aizusan. Basándome en el acto de saltar hacia atrás inmediatamente, la fuerza que me atacó fue reducida a la mitad. Era imposible querer cancelar completamente ese golpe. Si me hubiera quedado quieto, sin duda habría sido golpeado en el abdomen, en un estado en el que estaba a punto de estallar en llanto. Golpeé la pared del calabozo. El muro fue destruido. Con la mitad de mi cuerpo enterrado en la pared, bajo el dolor que emergió, gemí. No podía emitir mi voz. Una parte de la pared colapsó y una lluvia de trozos de piedras cayó sobre mi trasero. Había golpeado directamente el centro de mi armadura ligera, y literalmente, fue completamente destruida. La parte en la espalda que recibió un impacto terrible también parecía estar seriamente dañada. En un instante, me la quité. En el instante en que aflojé el soporte de la armadura, instantáneamente se desplomó en el suelo. Al final, ¿cuánto tengo que ser golpeado hasta que esté feliz? La parte superior de mi cuerpo solo tenía una harapienta camisa ajustada y, al mismo tiempo, traté de que mis piernas temblorosas se levantaran. Los músculos de mi rostro se tensaron. Estaba ileso. A pesar de que fue golpeado por tantas ráfagas de Firebolt, todo el cuerpo del Minotauro estaba bien, no tenía heridas aparentes. Mi magia solo causó que su gruesa piel sufriera algunas quemaduras y no le causó una herida fatal. Mis dientes temblaban sin parar. Mirándome fijamente a mí, quien estaba en sin palabras, el Minotauro, que perdió uno de sus cuernos, rugió hacia el cielo. ¡Bo! Esta es una aventura. Esta es la primera aventura del aventurero Valkrano. No puedo ganar. Presenciando al toro emitir un rugido hacia el cielo, solo podía ver la desesperación. Fin.